Buenos días, estimados amigos. Vamos a ver un caso de evaluación de proyectos con Excel. Nuestra herramienta es Excel. Vamos a ver cómo se comporta este Excel. Vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla por acá. Vamos, hay que estar abriendo Excel. En la parte inferior le ponemos ahí Share Computer Sound. Optimize Screen Sharing for Video. Clic también. Y luego Share para compartir. Ahí estamos compartiendo. Y rápidamente vamos a trabajar aquí. Tenemos aquí una serie de cuadros, miren, una serie de cuadros de un proyecto de inversión. Es el caso de la empresa Lima SAC. Caso de evaluación de proyectos, ahí, de nuevos negocios a 5 meses. Entonces ahí, mire, tenemos un presupuesto de inversiones. Más abajo, presupuesto de deudas. Este 2.1 y 2.2 son parte de las deudas que luego lo vamos a aclarar. En 3 tenemos ahí el presupuesto de ventas. Luego el presupuesto de costo de producción. Por acá seguimos con los presupuestos de aquí. Presupuesto de gastos y tributos. Hasta que finalmente llegamos ahí al presupuesto de caja. Aquí en el presupuesto de caja obtendremos los flujos financieros netos para luego, con esos datos, trabajar aquí en la determinación del valor actual neto y determinar si este proyecto es viable o no lo es. Iremos haciendo las aclaraciones del caso a medida que desarrollemos. Además tenemos aquí el informe, pero ya es un documento en el cual uno como analista, como contador, como especialista en finanzas, da cuenta de la evaluación que ha realizado y formula una recomendación del caso. Bien. Nos vamos rápidamente a trabajar aquí. Bien. El presupuesto de inversiones no es otra cosa que el presupuesto de activos. Es decir, los activos que necesito para llevar a cabo mi empresa. Los activos que necesito para llevar a cabo mi empresa, en este caso, mi negocio a 5 meses. Y los datos están ahí en la parte inferior. Rápidamente, miren. Una inversión que necesito capital de trabajo. Y en la parte inferior me dice capital de trabajo 280,000. Digitamos ahí 280,000. Y luego dice total de inversiones 400,000. De modo que lo viene de capital, que es otro componente de las inversiones, va a ser 120,000. Eso lo deduzco de acuerdo con los datos. Luego estoy aplicando ahí autosuma y están los 400,000 que ya me decían. Hay total de inversión de 400,000 y ahí está el total de inversión de 400,000. Por si acaso esto le pongo negrita ahí para que se vaya resaltando. Ahora me dice que convierta el importe de la columna 2 en un importe en I. Y debe entenderse como tanto por 1. Y es tanto por 1. Para lo cual hago lo siguiente. Me pongo ahí. Puedo poner igual o más. Y más. Y hago lo siguiente. Esto 280,000 entre. Ahí está entre. Y el total 400,000. Y automáticamente me va a dar el tanto por 1. E incluso en la parte inferior me dice que sea 4 decimales. Ahí está 4 decimales. 4 decimales. Convierto luego el otro. Vamos a establecer una fórmula aquí. Para que esos 400,000 no se mueva, esos 400,000 está en B10.
Para que esos 400.000 no se muevan, le debo poner aquí delante de B el signo de dólar. Y delante de Y también el signo de dólar. Eso no varía el tanto por uno antes determinado, pero me permite, digamos, en este caso solamente hay un concepto hacia abajo, pero podría haber 100 conceptos. Y entonces ahí, poniéndome ahí, en esta posición, arrastro ahí y ya está la diferencia. Repito, en este caso solamente un concepto, pero podría haber muchos más. Luego, aquí establezco la sumatoria. Cuando se trate tanto por uno, esto debe dar 1, como lo podemos ver ahí. Y si fueran tantos por ciento, nos va a dar 100. Así de claro. En evaluación de proyectos y en finanzas en general, mucho se acostumbra a trabajar en tanto por uno para agilizar los cálculos. Correcto. Bien. Luego, la rentabilidad de la inversión. Aquí voy a registrar la tasa que tengo en la parte inferior, pero lo voy a registrar en tanto por uno. Lo tengo en tanto por ciento y lo puedo convertir en tanto por uno. Si yo quisiera lo puedo hacer directamente, pero como para ir educando, instruyendo, como se dice, vamos a hacer lo siguiente. Tengo ahí, cuando pongo ahí un signo, o igual, estoy entrando a generar una fórmula en el Excel, ¿no? Entonces ya he puesto más y digito la tasa, ¿no? Digito la tasa de capital de Drago 3.25. Y esto lo divido entre 100 para que se convierta en tanto por uno. Igualmente hago para el otro caso. Voy a aplicar aquí este signo igual. Va a funcionar muy similar. Entonces digito la tasa de bien de capital 5.30 entre 100. En este caso, estas tasas no se suman. No tiene sentido sumarlas. Entonces queda ahí. Y luego voy a determinar un concepto muy importante en las finanzas, que es la trema. Aquí en la nota, la secretaria se olvidó en poner qué cosa es trema. Pero vamos a poner aquí, trema, la tasa de rentabilidad mínima atractiva. Es decir, es una tasa promedio de las inversiones de una empresa. Y siguiendo la pauta, me dice en la parte superior, mira ahí, el número de columna, esta es la columna 5 para mi tabla, pero me dice ahí que debo multiplicar 3 por 4. Entonces ahí, más y 3, columna 3. Esto por el asterisco, que es para multiplicar, y luego la columna 4. Y luego Enter, y ya tenemos el resultado. Ahí puedo arrastrar ahí la celda anterior y ya tengo el otro resultado. Podrían haber 200 datos hacia abajo y me facilitaría tremendamente y no estar haciendo el cálculo de cada uno, ¿no? Entonces el Excel permite eso. Ahora, esta tasa sí tengo que sumarlo. Le doy sumatoria ahí, doble clic ahí y ya está la sumatoria. Si quiero, a esto lo puedo convertir en ese 0.0387 es tanto por uno. Pero si yo quiero tener como referencia, lo convierto en tanto por ciento. ¿Cómo? Más ese tanto por uno por 100. O sea, al revés del anterior que estuvimos haciendo. Uy, aquí hay un error. ¿Qué pasó ahí? Ah, no, ya había, acá había un porcentaje. No, acá debe ser 3 puntos.
3.87. Ya. 3.87, esa es la tasa. No sé si ha incrustado ahí una fórmula, ¿no?, que no dejaba. 0.0387 es igual a 3.87. Yo puedo utilizar cualquier concepto, tanto por uno este y tanto por ciento este. ¿Para qué me va a servir esta tasa? Esta tasa me va a servir como tasa de descuento para determinar el valor actual neto de mi proyecto. En este momento no, más adelante me va a ser útil. Pero esta tasa de aquí, miren, tengo que compararlo con esta otra que va a salir acá del CPPC, que en este momento voy a determinarlo. No sin antes poner aquí qué cosa es CPC. La secretaria otra vez se olvidó y ahora me la paga. CPPC, ¿qué significa eso? Significa costo promedio ponderado de capital. ¿Y cuál es el costo promedio ponderado de capital? Es la tasa promedio de la deuda de una empresa. Tasa promedio de la deuda de una empresa. Un concepto de lo más importante en finanzas, trascendental. Incluso es el concepto que más rápido se determina en finanzas. Mucho más rápido que esto de la trema. Porque la trema solamente es factible determinar cuando tenemos la tasa de rentabilidad del capital de trabajo y dinero de capital. Como las empresas peruanas y quienes trabajan en las empresas son un tanto descuidados, no utilizan la información y no trabajan con ellos, ¿no? Y entonces no es posible que tengan la tasa de rentabilidad de sus inversiones y por lo tanto no puede determinar la trema. Y si no puede determinar la trema, entonces van a tener el CPPC como tasa representativa para todos los conceptos en finanzas. Incluso a nivel de los teóricos de finanzas, como Van Hoor, como tienes ahí Ross, como Weston, como este señor Gilman, todos autores norteamericanos, no hacen referencia a la trema, siempre se refieren al CPPC. Pero ustedes saben que ellos hablan para muchos aspectos teóricos, en cambio aquí le decimos lo que es en la realidad. Una empresa necesita saber la rentabilidad de sus activos, como necesita saber el costo de sus deudas, ¿correcto? Bien, seguimos. Ahora, en la parte inferior, aquí, tenemos ya el segundo cuadro. Primero ya está. El segundo cuadro nos vamos aquí a determinar el presupuesto de deudas o financiamiento de las inversiones. Si no tenemos este financiamiento, no podríamos concretar las inversiones anteriores. Así funciona la finanza. Y entonces, de acuerdo con los datos que tenemos en la parte inferior, llenamos aquí, columna 2 de esta tabla, y estamos ahí, aporte capital en la parte inferior me dice que es 100.000. Lo digitamos, 100.000. Luego, ¿qué me dice? Resto, que el resto dice préstamo de banco. ¿Cuál resto? ¿Cuál resto? Y aquí viene la aplicación de la contabilidad. Ustedes saben que los activos es igual a los pasivos, entendiéndome como pasivos al pasivo propiamente dicho y el patrimonio neto. Aquí aplicamos el balanceo, ¿no? Si los activos van a ser igual a las deudas, o dicho de otro modo, las inversiones igual a las deudas. Entonces, si el aporte capital es 100.000, el préstamo de banco va a ser por 300.000. De modo, va,
Ahí hay un error, en vez de 300 puse 200, 300, corregimos ahí. Luego sumamos ahí, sumamos, doble clic, autosuma y ya está sumado. Y ahí está el balanceo que le decía. Arriba 300.000 y también en las deudas, perdón, en las inversiones 400.000, que lo vemos ahí, y también acá en la deuda 400.000. Ese balanceo es una religión, al menos en términos contables y también en términos financieros, correcto. Ahora, registramos la tasa aquí, como le indiqué anteriormente, en tanto por uno, dice que el aporte capital tendrá una tasa de 2%, de modo que ponemos ahí el signo de fórmula, más o igual, luego digitamos el número, en este caso 2, y lo dividimos entre 100. Y ya está, con 4 decimales también. Es bueno uniformizarse para el tratamiento de los decimales para que vayamos uniformes. En este caso, está estandarizado a 4 decimales. Luego, la segunda tasa. Dice préstamo será de 3.5. 3.5 entre 100. Y ya lo convertía tanto por uno. Y dijimos hace rato que... Perdón, aquí estoy en un error. Mil disculpas, aquí un error. Lo que acabo de hacer, eso va a ir en la otra columna. Primero tengo que convertir, tengo que convertir aquí en I, en tanto por uno. De esta manera, más esto entre el total. Y siguiente, 400.000 entre el total. Y ahí sumo y me va a dar 1, igual que en la parte superior, ¿no? Pero trabajando con su tasa, con su representación correspondiente. Es decir que los 100.000 aquí es el 25% del total. Los 300.000 es el 75% del total. Así de claro. Ahora, lo anterior que ya estaba haciendo por error, ahí es convertir la tasa en tanto por la tasa. Y la tasa es 2. 2 entre 100. Tanto por 1. Ahora, la otra tasa, 3.5 entre 100. Y ya está. En este caso, estas tasas no se suman y quedan ahí. Pero ahora viene una siguiente columna, miren, la siguiente columna que nos dice ahí que debemos llevar a hacer un ajuste. A este costo de deuda le llaman R. Este costo de deuda, estos valores son R. R es sinónimo de tasa en tanto, es sinónimo de tasa. R o I son sinónimos de tasa. Y entonces me dice lo siguiente, mire, para ajustar debo aplicar esa fórmula que está ahí. R por 1 menos 0.295. Ese 29.5 es la tasa del impuesto a la renta. 29.5 es tasa del impuesto a la renta. Y entonces, pero tenemos aquí una nota, miren. Siempre tenemos que mirar las notas. Dice tasas. Aporte capital 2% mensual. Y préstamo 3.5, 4 decimales, ya hicimos eso. Luego hay otra nota. No ajuste la tasa de aporte capital, porque no es deducible el impuesto a la renta. Si me dice que no ajuste, entonces pongo ahí y jalo con ese, me pongo ahí y le doy enter y jale la tasa anterior, porque no se ajusta. Cuando dice no se ajusta, ¿qué significa esto? Significa, digamos, que si bien es cierto, estamos considerando aquí
una tasa de interés por el aporte capital que hacen los accionistas. Y esa tasa no está establecida legalmente, porque legalmente a los accionistas solo le debemos dar dividendos, y siempre y cuando haya utilidad. Pero miren lo que pasa con las finanzas a nivel mundial. Los inversionistas ya no están esperando ahí sentados los dividendos, ¿no? Sino que están poniendo sus condiciones. En Estados Unidos como en Europa, los inversionistas están diciendo, yo te doy mi dinero, te doy mi aporte, pero tú me das una tasa de interés. Tú me pagas una tasa de interés. ¿Cómo le pagas al banco? Y también le dicen, y también al final del ejercicio me vas a dar mi dividendo. Lógicamente si hemos tenido utilidad. Y así se maneja hoy los negocios, ¿no? Ya los accionistas o inversionistas no dan su dinero así por así. Lo siguen haciendo todavía en nuestros medios, pero ya no. Ahora los accionistas exigen, pero esa tasa de interés por el aporte capital no es legal. Es una cuestión propia de la empresa que le va a pagar a los accionistas. ¿Para qué? Para que se mantenga como aportantes, porque si no se van, ¿no? Les cuento, miren, los inversionistas tienen en la banca tienen eh, tasa de hasta 7% en cuentas a plazo fijo. En la bolsa de valores tienen tasa de 15-20% al año, claro, y largo plazo. Y los inversionistas tienen también la potestad de, con su dinero, hacer negocios, e incluso hacernos la competencia, ¿no? Entonces ellos tienen varias alternativas, ¿no? Por eso que se ha vuelto en el mundo moderno, contemporáneo, o ahora de, del mundo de finanzas virtuales, le exige, digamos, a las empresas pagarle una tasa de interés a las accionistas. Pero al no estar establecido legalmente en nuestro medio, dice que no se ajusta. ¿Por qué? Porque esta tasa, esta tasa de deuda, ustedes saben que cuando, cuando uno paga los intereses de un préstamo, ¿no? Eh, esos intereses son deducibles del impuesto a la renta. Pero eso sucede con un préstamo del banco y un préstamo para el giro o, o actividad de la empresa, por el principio de causalidad, ¿no? Entonces, todo esto se da aquí, ¿no? Todo esto se da aquí. Entonces, vamos a ver, vamos a ajustar aquí, vamos a ajustar la tasa correspondiente al préstamo de banco. ¿Qué quiere decir ajustar? Significa que de 3,50 va a bajar a un valor por el ajuste que le vamos a hacer, ¿no? De ese modo ponemos aquí más, y ponemos el valor de la tasa. En este caso R es esto. Abrimos paréntesis y ponemos el importe 1 menos 0,295, que le dije que era la tasa del impuesto a la renta, ¿no? Cierro y enter. Uy, no salió. ¿Qué pasó? Vamos a ver ahí. Algo está fallando aquí. Algo ha pasado aquí. Entonces vamos a ver nuevamente. De 20, ¿no? De 20, claro, por 1 menos 29,5. ¿Qué pasó aquí?
allá. Parece que este es coma y debe ser punto, ¿eh? Así. Nada. Bien. Vamos a hacer de nuevo esto. Vamos a hacer de nuevo. Esto tiene que salir aquí. Borramos ahí y tiene que salir. Y la fórmula entramos ahí. R es este valor. Luego lo multiplicamos ahí. Lo multiplicamos. Abrimos el paréntesis. Lo multiplicamos ahí. 1 menos 0.295 va a ser igual a 70.5, ¿cierto? Claro. Es decir, a 0.75. Y tampoco no quiere funcionar. Uy, uy. Mira, parece que por el paréntesis que no funciona aquí. Esto por, ¿no? Por, ahí está. Ya por. Abro paréntesis. 1 menos 0.295. Cierro. Y ahí ya está. Era, digamos, pues el sistema no está respetando. Ese paréntesis funciona como signo por, ¿no? Pero en este caso veo que no está respetando eso. Pero ya está. Le decía que esa tasa de 3.50 se va a reducir y ahí está reducida en 2.47. Esa tasa tampoco se suma. Tampoco se suma. Y ahora vamos a determinar el CPPC, costo promedio ponderado capital. ¿Cuál es el CPPC de aporte capital? Me dice que multiplique columna 3, esto, por la columna 5, este valor. Y ya está. Y lo mismo para el otro caso. 3 por 5. Ya está. En este caso sí necesito sumar. El CPPC es la sumatoria promedio ponderada de todas las deudas. Y eso es lo que estoy determinando. Y ahí está. Y en la parte inferior esto lo puedo convertir a tanto por ciento. Como esto. Ahí. O directamente, ¿no? 2.35%. Porque por ahí alguien incrustado algunas fórmulas que sale distorsionando al final, ¿no? Ya está. Entonces ya está nuestro segundo presupuesto. Y aquí comenzamos a correr un poco más. Luego, estos cuadros acá, 2.1, se refiere, digamos, al aporte capital. Esto es bueno saberlo en un proyecto, en negocio, de acuerdo con los aportes que tenga cada uno, es el dinero que se le va a dar, ¿no? Que se le va a dar como dividendo, ¿no? No está indicando qué aporte le vamos a dar aquí a cada uno, pero vamos a poner en la parte inferior, ¿no? Vamos a ver ahí, aporte, 2 puntos. Empresa ACC.dd, vamos a ponerle ahí un 51%. Ya está. Luego, la siguiente empresa, ACC, o sea, accionista EEE, estas son personas naturales, DDD es persona natural, EE, persona natural, y le ponemos ahí un 20%. Un 20%, ¿ya? Y luego tenemos como accionista, el accionista es aquí en este caso una persona jurídica, BBB SAT. El resto le ponemos ahí, ya está. Entonces vamos a cuadrar aquí. Primero ponemos aquí, miren, el aporte en I, o sea, en el porcentaje que acabamos de poner, 51. De frente le ponemos ahí
0.51. Sí, o sea, le ponemos 4 decimales acá. Ahí está convertido el 51% tanto por uno. El otro, 0.20%. Ya está. Y el otro va a ser igual a 29, ¿no? 0. No, perdón. Sería la diferencia 51 más 20, 71, 20, claro, 29, ¿no? 29%. Ya está. De modo que estos tres porcentajes deben ser igual al 100%. Y ahí está, el 100% del aporte. Y entonces vamos a determinar, miren, el aporte es 100.000. Aquí han aportado 100.000, ahí está, en el cuadro 2, 100.000. Por lo tanto, me ubico aquí, en esta celda. En esta celda me ubico, celda B30. Estoy en B30. En B30 le pongo el signo de fórmula ahí. Y luego me voy aquí a los 100.000. A los 100.000. Y lo multiplico, asterisco, por este 51. Y ahí está. Nuevamente acá. Me dice que igual, esto es 100.000 por este 20%. Incluso podría arrastrar, ¿no? Si yo arrastro acá, también sale directamente, ¿no? Aunque ahí hay un error. Este no puede ser, porque este es 29% nada más. Vamos a ver, ahí creo que hay un error. Esto, 100.000 por este 29, ahí. Claro. Ahí sí está mejor. Ahí está mejor. No sé, por ahí hay una... Mi secretaria ha incrustado ahí una fórmula que distorsiona esto. Sumo y ahí están los 100.000. Ahí están los 100.000. Los 100.000 de aporte capital distribuido en sus accionistas, siendo el accionista DDD, persona natural, la que tiene mayor aporte. Por lo tanto, si el proyecto tenemos ganancia, él se va a llevar la parte gorda. Y el que menos llevaría sería el accionista EEN. Si el negocio tuviéramos pérdida, perdería más DDD y perdería menos EEN. Cosas que se dan en el campo de los negocios. Ahora, para el siguiente cuadro necesito llenar aquí este dato. Necesito llenar este dato aquí. Necesito llenar aquí con el préstamo. El préstamo está en el cuadro 2. En el cuadro 2. El préstamo es 300.000. Necesito llenar ese dato como referencia. 300.000. Incluso podría ponerlo aquí en esta celda mejor. Aquí le vamos a poner aquí 300.000 para poder trabajar ahí con la fórmula correspondiente. Ya están los 300.000. Y acá vamos a borrar más bien esto. Aquí le ponemos préstamo. Ya está. 300.000. Y acá también necesito poner la tasa. La tasa está indicada ahí en el cuadro 2, mire. Dice 3.5%. Pero lo ponemos en tanto por 0.0350, ¿no? 350. Ya está. Tengo esos valores ahí. Si quiere le ponemos ahí, le aumento decimales de aquí arriba. Aquí es para aumentar, mire, ahí, ya está. Y acá si quiere le pongo también en miles y con sus decimales también ahí está. Hay algunas cosas que lo estamos salteando ahí porque ya es bastante elemental, ¿no? Bastante elemental. Bien, entonces, ahora voy a formular mi cuadro de la deuda. Me ubico ahí y voy a llenar este cuadro. Este cuadro va a ser el servicio de la deuda. Mire, me dice que utilice cuota decreciente.
perdón, descendente o decreciente sin aplazamiento. Entonces, para eso se hace lo siguiente. Me pongo ahí en 1 y ahí voy a incrustar el importe del préstamo, 300.000. Ahí comienzan. Y entonces, para llenar este cuadro se hace lo siguiente. ¿Cómo determino la amortización? Me voy ahí al siguiente cuadro y amortizo ahí. Y me pongo ahí. Y la deuda lo divido entre el número de periodos. 5 en este caso. Entre 5. Y ya tengo ahí. Y esos 60.000 lo copio hacia abajo, ¿no? Bueno, aquí no quiero copiar porque allá. Aquí tengo que ponerle, digamos, vamos, ¿cómo hacemos para copiar esto? Ya. Bueno, vamos a digitar aquí los 60.000 y avanzamos. 60.000, igual 60.000 y 60.000. De esa forma, digamos, miren, al final del periodo yo voy a terminar pagando, me prestan 300.000 y tengo que pagar 300.000. Esa es la amortización. Luego debo determinar el saldo de deuda. Para el saldo de deuda me ubico acá, miren, me ubico ahí y hago 300.000 menos 60.000. Ya está. Y luego el anterior menos 60.000. Menos los 60.000 de acá. Posiblemente le teníamos que crear aquí una fórmula, pero para avanzar ya eso lo dejamos para después. Esto menos los 60, esos 60, estos 60 menos 60 y digamos ahí a 0. Aquí estamos, ahí estamos ya, perdón, aquí, sí, 60 menos 60, 0. Aquí al final tenemos 0. El sistema no lo saca ahí, no lo reconoce ahí, pero es 0 ahí. Ahora, en la parte inferior dice que le interesa al rebatir. Interés al rebatir es cuando se aplica sobre el saldo de la deuda, del siguiente modo. Miren ahí, lo ponemos ahí, ¿no? Y esto, acá, le vamos a aplicar esto por esta tasa que está acá. Y esa tasa, para que se mantenga fija, le voy a poner aquí el signo de dólares, como anteriormente lo hicimos. Delante de F, le ponemos ahí F y le demos dólar. Delante de 36 le ponemos dólar. Quiere decir que todos los cálculos que va a ser en base a esa tasa de 3.5. Luego Enter. Ya está. Y luego arrastro nomás eso y ya está. ¿Qué pasó? No quiere trabajar. Aquí algo le han hecho aquí a esa parte, pero debía jalar, ¿no? Debería jalar, ¿eh? No sé qué pasa, ¿eh? Le han configurado otra fórmula que no jala. No jala. Entonces, si no jala, pues hacemos así. Este es el saldo por la tasa. Otra vez, el saldo 180 por la tasa. Este saldo por el asterisco, perdón, aquí, uy, se me pasó aquí algo. Se me pasó algo aquí. Voy a regresar ahí. Estoy saliendo ya. Estoy aquí. Esto, 60.000 por la tasa. La tasa está acá. Y finalmente, aquí veo que algo anda mal. 600,
240, 180. Ah, aquí está mal, mire. Este 4 es 120. Es 180 menos 60 y 120. Ahora, el siguiente también, ahí sí está bien. Entonces repetimos esto aquí. Esto por la tasa. Y está ahí. Luego el último, 60 por la tasa. Bueno, uno puede darse cuenta, digamos, en la medida, digamos, que sobre 300.000, que la deuda inicial, si estoy pagando 10.500, por 240.000 pagaré menos, por 180.000 pagaré menos, y así sucesivamente hasta el final del periodo. Ahora, la cuota, ¿qué hacemos con la cuota? La cuota aquí lo sumamos. La cuota es igual a la amortización más el interés. Y ahí sí esperemos que de la fórmula, jalamos ahí, a ver, ahí sí ya no se puso malcriado. Y aquí sumamos también, ya está, tanto horizontal como verticalmente, miren, horizontalmente 300 y tan 300.000 más 31 me da esto. Y aquí verticalmente hice la suma, me dio esa cantidad, ¿no? Bien, bien. Ahora, entonces ya tengo mi dato. ¿Y esto para qué lo determino? Esto, como los anteriores cuadros, ¿para qué lo determino? Para luego hacer mi flujo de caja, ¿no? Todo esto va a comenzar a trabajar luego al final, ¿no? Ahorita estoy como dicen, como dicen en Venezuela, estoy en la llenadera de datos. Estoy llenando los datos. Estoy llenando mis presupuestos. Estoy haciendo mis presupuestos. Y luego haré mi flujo de caja y luego ya tengo expedito para hacer determinar mi valor actual neto. Bien, sigo. Entonces voy a hacer el presupuesto de ventas, ¿no? Aquí me dice, tiene que haber datos, ¿no? Estos datos aquí están en la parte inferior, ¿no? En contabilidad siempre trabajamos a veces con monografías, ¿no? Estos datos están en la monografía, ¿no? En la monografía van a estar estos datos, ¿no? Aquí en este caso lo hemos puesto ahí porque a veces uno mientras va en la monografía, por ahí lo mira, de repente pone un dato por otro y se malogra todo. En este caso hay que tener mucho tino, ¿no? Mucho tino porque basta un dato que salga mal y el valor actual neto no puede salir o negativo o positivo cuando no lo es. Y entonces sobre eso tomar una decisión es la muerte, ¿no? Imagínese que el gerente de una empresa a usted le da un valor actual neto positivo y le dice que es viable y el gerente, digamos, eh, inicia el negocio, ¿no? Inicia el negocio, ejecuta el negocio, ¿no? Pero como va revisando ahí y se da cuenta, digamos, que usted había calculado mal y el gerente se da cuenta de eso y determina que el valor actual neto era negativo. Y siendo negativo, el proyecto no era viable. Y entonces, ¿saben quién va a pagar el pato? Nosotros, nosotros los especialistas, ¿no? Por eso que esto hay que sazonarlo bien, ahí tomarse su tiempo y hacerlo bien, ¿no? De modo que se obtengan los resultados que más o menos se aproximan. Porque estos son presupuestos, y los presupuestos son datos ficticios, ¿no? Todos estos son datos ficticios, ¿no? Datos supuestos, que se podrían dar o no se podrían dar. Pero aún cierto supuesto debe ser lo correcto, ¿no? Bien, nos vamos aquí entonces con la venta. Me dice ventas el mes 1, 400.000, ¿no? Ahí, mes 1, 400.000. Ya está los 400.000 ahí. Dice luego, nota, cada mes las ventas aumentan en 10%. Y entonces, tengo que poner aquí una formulita de la siguiente manera. Más, espero que no me he olvidado la fórmula. Aquí más. Aquí a estos 400.000 ahí
tiene que ir los 400.000 ahí. O sea, este mes 2 va a tener los 400.000 y más el 10%, más el 10% de los 400.000. Por lo tanto, aquí abro un paréntesis, ¿sí? Y otra vez pongo los 400.000, pero por 0.10, y ahí cierro mi paréntesis. ¿Cuánto me debe salir? Aquí, mire, me debe salir 440.000. Así, a ojo de buen cubero me debe salir 440.000. ¿Y por qué? Porque 400.000 es del mes 1 y el 10% de 400.000 es 40.000. Me debe salir 440.000. Vamos a ver, enter, y ahí está, mire, 440.000. Y así, en base a esto, arrastramos para el resto, así. Ya está. Ahí en ese caso sí corre, y ya está mi venta. Ahora voy por acá, y rápidamente, ¿no? Rápidamente vamos al presupuesto de costo de producción. En la parte inferior me dice que la materia prima directa es 180.000. Lo digito. No todo es fórmula, hay que digitar también, ¿no? La mano obra me dice que es 120.000. Y luego me dice que hay 50.000 de costos indirectos de fabricación. Acá 50.000, lo que sigue 50.000. Ya está. Le doy una sumatoria y tengo ahí. Ahora, todo lo que acabo de hacer ahí, lo selecciono ahí y lo arrastro. Ya está. Se hizo la magia. Se hizo la magia del Excel, ¿no? Se hizo la magia del Excel, ¿no? Y ahí está. ¿Pero está bien esto? No, no está bien. No está bien. ¿Por qué no está bien? Porque falta aplicarle el 10%, ¿no? Pero igual va a funcionar, así como lo acabo de hacer, igual va a funcionar con el 10%. Y entonces hacemos lo siguiente. Leemos ahí, miren, estos costos aumentan 10%. Entonces, para este segundo mes, hago la misma formulita de arriba que hice, ¿no? Me pongo ahí, considero estos 180, le sumo, abro paréntesis, considero otra vez los 180 y por 0.10 cierro paréntesis y ¿cuánto debe salir? ¿Cuánto debe salir? Mire, debe salir 198.000. ¿Por qué 198.000? Porque 180.000 es el 100% y su 10% es 18.000. 180.000 más 18.000, 198.000. ¿Y ahí está? Esto sí lo arrastro hacia abajo, así, de esta manera. Pero viendo que haya digamos, una razón. 120 más 12, 132. 50 más 5, ahí está, correcto. Ahora sí, me pongo aquí, selecciono esto, ahí y arrastro. Y ya está. Y ya está indicado ahí. Ya está mi cuadro. Esto le ponemos negrita porque es un resultado aquí. La venta sí, de por sí también en negrita es uno de los resultados más importantes. Incluso olvidé decirles que la base para hacer presupuestos es el presupuesto de ventas, porque de acuerdo a cómo voy a vender, se van a originar las inversiones, los costos y los gastos. La base de todo son las ventas. Y mire, y hablando de las ventas, ya me había percatado hace ratito lo siguiente, ¿no? Mire, yo tengo ventas aquí 400.000 y acá tengo costo de producción, tengo 350.000, solamente hay una diferencia de 50. Solamente hay una diferencia de 50. Y más los gastos de acá. Prácticamente el presupuesto ya estaría volando. Entonces voy a hacer una corrección aquí.
de último momento, de una corrección, un ajuste. Entonces las ventas en vez de 400.000 le vamos a poner ahí 500.000. Le vamos a poner 500.000. Y aquí corregimos aquí 500.000 y con eso ya la cifra va mejorando, ¿no? Uno tiene que ir dándose cuenta que esto no es solamente, digamos, un trabajo mecánico de la columna, sino que tiene que ir dándose cuenta, ¿no? Miren, tengo ingreso por ventas 300.000, perdón, 500.000 en el primer mes. Y luego tengo costos 350.000. Ya tengo un margen de beneficio de 150.000. Y los gastos, vamos a ver cómo van los gastos, porque incluso de repente esos 500.000 que le acabo de corregir, de repente me, 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 me sobregiro, ¿no? Vamos a llenar los gastos. Me dice que los gastos administrativos es el 10% de la venta. Entonces me pongo ahí, mire, 10% de la venta. Me pongo ahí, las ventas acá. Y por 0.10. Pues si quiere 10%, que trabaje como mejor le guste. Hacia abajo, me dice que los gastos de venta es el 12% de la venta. Me pongo ahí, me voy otra vez a los 500.000 por 0.12. Ya está. Luego me dice el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es 1.5%, ¿no? Pero eso lo vamos a determinar ahorita con una explicación, ¿no? Vamos a ver, mire. Ya tengo estos dos datos, ¿no? Tengo estos dos datos. Si tengo estos dos datos, arrastro hacia acá y ya está. Ya tengo los gastos. Y mire, ahí en gastos administrativos de venta ya tengo 110.000. Y mi margen de beneficio arriba era solamente 150.000. Entonces tengo que ir sopesando ahí. Ahora vamos, pero ahorita vamos a hacer una corrección sobre eso. Otra corrección, con la disculpa del caso. Estoy ajustando mi presupuesto. Voy a asumir que aquí mi venta va a ser 550. Para tener ahí un margen, 550. No le pongo 600 porque muy entusiasta, pero sí 550. Ahí está. Entonces mi cuadro se ha movido porque gran parte está determinado sobre la venta. Bien, entonces sigo. Estoy aquí en el impuesto a la renta. Ustedes saben que el impuesto a la renta se hace pagos a cuenta, ¿no? Asumiendo que son pagos a cuenta desde 1.5% mensual, ¿no? Que actúa sobre la venta. Pero ese 1.5% se paga en el mes siguiente, ¿no? No se paga en el mismo mes, ¿no? Sino tengo que terminar acá, de acá. Me pongo acá esto por las ventas de acá, 550, por 550, ¿no? Y luego por la tasa 0.015. Ya está. Y luego arrastro esto hacia la derecha y ya está. Y ahora sí sumo. Todos esos detalles tenemos. Miren, o sea que estos cuadritos no dejan de perder uno lo contable. Hablábamos del balance, ¿no? Activos igual pasivos. Acá en finanzas, todo esto, hay muchos términos financieros, ¿no? Capital de trabajo, bien de capital, ¿no? Incluso eh, esto de los gastos deducibles. Estamos hablando ahí de tributación, ¿no? Y acá con el impuesto a la renta igualmente tributación, ¿no? En todo momento estamos aplicando ahí de todo acá, ¿no? Me pongo ahí autosuma y ya está. Y tenemos ahí, vamos para acá y ya está. Y ya está el asunto, ¿no? Entonces, si veo, por ejemplo, mire, tengo 550
550 menos 350, ya es cuánto, es 200, ¿no? Es 200.000 de beneficio, ¿no? Pero menos los gastos, 121.000, queda algo, digamos, algo de 80.000 solamente, ¿no? Entonces ya tiene sentido, ¿no? Tiene sentido el asunto, ¿no? Es la lógica de los negocios, ¿no? Mis ventas tienen que estar muy por encima de mis costos y mis gastos. Claro, de acuerdo con la oferta y la demanda, pero uno tiene que elaborar así su presupuesto pensando en que va a ganar, ¿no? No puede haber, digamos, un presupuesto en el sentido perdedor. ¿Quién va a hacer un presupuesto para perder? ¿Quién va a hacer negocio para perder? ¿No? No suena lógico. Lo que uno hace algo es para un futuro mejor, ¿no? Muy bien, seguimos. Y entonces llegamos aquí al famoso flujo de caja, al famoso flujo de caja. Y aquí tenemos que llenar los datos. Aquí todo va a funcionar con esto que tenemos en la parte inferior y lo voy a poner ahí de color rojo para que nos demos cuenta todo lo que debemos hacer. Primero debemos indicar en la parte inferior y le vamos a poner aquí a un costado. A un costado le vamos a poner si es un ingreso o es un egreso, porque esos son los datos que necesitamos para este caso. Por ejemplo, dice, el aporte de capital se cobra. Si se cobra es un ingreso, ¿no? ¿Sí? Ingreso. Le ponemos completo, ¿ya? Ingreso. Las inversiones se pagan, egreso. Bueno, ahí está claro, pero a ver, las ventas se cobran, ingreso. Esto lo hago para no equivocarme, ¿no? Porque a veces con los alumnos en la práctica, ellos son muy distraídos, todo eso, y a veces la venta lo consideran como un egreso y, y otros conceptos le dan un sentido diferente. Entonces, yo les digo, primero, digamos, empleen un poquito su tiempo y configuren ahí si es ingreso o es egreso. Y de ese modo ya tienen todo listo para no equivocarse. Los costos se pagan, si se pagan es un egreso. Los gastos y tributos se pagan, egreso también. Y luego dice el préstamo se paga, egreso. Pero en este caso yo le he puesto casi a propósito, aquí en la parte roja le he puesto los nombres, se cobra, se paga, porque a veces algunos colegas o los mismos autores de los libros no ponen así en forma clara y precisa, ¿no? Sino, por ejemplo, dicen así, el aporte capital se concreta, las inversiones se concretan, la venta se dan, y uno no, ¿qué cosas se dan? ¿No? Entonces, para estos términos yo necesito saber si es un ingreso o es un egreso, y ahí estamos. Entonces vamos a ver, y vamos a trabajar punto por punto de acuerdo con lo que tenemos en las notas. Uno dice, el aporte capital se cobra en el mes 1, el aporte capital, ¿no? ¿Qué cosa es el aporte capital? Es lo que han dado los accionistas, ¿no? Entonces me pongo aquí, ahí voy a poner aquí, el aporte capital es un ingreso y los ingresos van en la parte superior, ¿no? De ahí entonces me acabo de colocar ahí y voy a poner aporte capital. Aporte capital. Entonces voy a poner ahí, dice, se da en el mes 0 y ahí estoy en el mes 0. Entonces ahí voy a jalar el dato de dónde está ese aporte capital. Está más arriba. Aporte capital. En la tabla 2, miren ahí, aporte capital 100.000. Enter y ya pasó. Ya está. Mes 0, aporte capital. Sigo, o sea, ese 1 ya está. Le cambio de color, ¿eh? Ya está. Ahora voy a 2. Las inversiones se pagan íntegramente en el mes 0. Pagan, ¿eh? Entonces acá, egresos, inversiones. Pago, inversiones. Incluso aquí vamos a poner cobro. Y en el anterior que hemos puesto vamos a poner cobro, aporte,
Ya está. Para que sean, porque los ingresos son cobros y los egresos son pagos, correcto. Ahora, pero me voy aquí, aquí. Dice que da el mes cero, ahí debo poner mi cifra, en el mes cero. Le pongo ahí más y me voy a buscar las inversiones. ¿Qué cosa es esto de las inversiones? Las inversiones son todos los activos, así de fácil. Y aquí está, miren, total inversión es 400.000. Enter, y ya está, 400.000. Ya está ese número 2. Le cambiamos de color y ya está. Para ver que estamos desarrollando, es como si le pusiera un check, digamos. Ya, correcto. 3. La venta se cobra mes a mes. Entonces, si se cobran, está en la parte superior. Cobro, miren acá, cobro, ventas. Entonces, mis ventas están del mes 1, aun cuando podría tener ventas en el mes 0, ventas adelantadas, podría ser. Claro que podría, pero en este caso tengo mis ventas en el mes 1. Entonces me pongo ahí en el mes 1 y voy a jalar los datos. Entonces, ahí, y me voy a mi cuadro de ventas, a mi presupuesto de ventas. Y ahí tengo mi 500.000. Solamente basta que jalo un dato y el resto ya lo arrastro. Ahí, miren, ahí, y lo llevo así. Y automáticamente va a pasar tal como está el cuadro. Si tengo tiempo lo reviso para ver eso. Y entonces ya jalé todas mis ventas, ya cobré. Estoy asumiendo que esto cobro. Igualmente, estos cobros y estos pagos son supuestos, son ficticios. Este es un presupuesto de caja, ¿no? No es algo real. Estoy asumiendo que voy a cobrar así. La realidad podría ser otra. Voy al número 4. Los costos se pagan. Entonces pongo aquí en la parte inferior, pago costo. Pago costo. Y miren, me dicen, los costos se pagan a 30 días. Ojo ahí, 30 días. En el mes C, recuerden que los costos están en el mes 1. Mes 1, mes 2, mes 3. Si es a 30 días, lo voy a cobrar aquí desde el mes 2. En el mes 2 voy a cobrar los costos del mes 1. En el 3 del mes 2 y así sucesivamente. Me pongo entonces ahí, en el mes 2, le voy a incrustar la fórmula y me voy a jalar mi dato de costos. Que lo tengo ahí, miren, ahí está, presupuesto de costos. Esto, ahí está, mes 1. Y le doy Enter. Si quisiera, podría jalar 1 a 1, ¿no? Pero ¿para qué? Tengo que emplear la ventaja que me da el Excel y ahí está. Solamente ha jalado 4 meses. Y el proyecto es para 5 meses, ¿no? Es decir, que un mes se va a quedar aquí sin pagar en este proyecto, pero será arrastrado en el siguiente proyecto. Ojo, no es que no se va a pagar un mes, se va a pagar de todas maneras, ¿no? En los otros proyectos que tenga la empresa. Entonces, este 4 ya está ahí. Le ponemos negrita para no equivocarnos. Y luego vamos aquí a 5. Los gastos y tributos se pagan a 30 días. Aquí pago, gastos y nada más dejemos. Igualmente me ubico, porque es la misma situación anterior, ¿no? Me ubico ahí y voy a jalar lo que tengo. Voy a jalar, digo, el término creo que es voy a importar. Entonces voy a importar los datos que tengo aquí, mi presupuesto de gasto, mira ahí está, presupuesto de gasto, y acá tengo mi mes 1, 121.000, ¿no? Y ahí está, 121.000, aquí. En ese caso coincide con ese valor que está anterior y arrastro mis... un ratito aquí, algo anda mal. ¿Por qué los costos? Los costos son valores diferentes. Aquí hay un error ahí. Corregimos por favor aquí. Esto de los costos está mal. En los costos me he equivocado ahí, he jalado los gastos, ¿no? Me voy a ver ahí, miren, estoy en la fila de costos. Y ahí voy a jalar mis costos.
¿Dónde están mis costos? Están acá arriba, ahí. Mi costo, ese es mi costo. La culpa es de ustedes, ¿eh? Que no me avisan. Y ahí está. Y por eso me parecía medio raro. ¿Cómo va a ser igual, no? Correcto. Entonces, uno no tiene que mecanizarse a la herramienta del Excel, ¿no? Sino ir sintonizado en el tema que está haciendo y aplicando todas las herramientas del caso. Entonces ya jalé ya importé, quiero decir, ya importé mis gastos y voy a mi préstamo. Voy a mi préstamo. Mire aquí, dice, el préstamo se paga sin aplazamiento, quiere decir mes a mes. Entonces aquí, pago préstamo. Y ahí está, pago préstamo. Mes a mes quiere decir la cuota del mes 1, lo pago el mes 1, y ahí está. Me pongo ahí y voy a jalar los datos de mi préstamo, mis cuotas de préstamo. ¿Dónde están mis préstamos? Por acá está, miren, ahí está. Esta es mi cuota. Me pongo ahí y luego arrastro mis 5 cuotas. No arrastra porque en este caso, como está en forma vertical el otro, no sé cómo aplicar la ayuda, pero vamos a jalar uno a uno. Si no quiere todo, le jalamos uno a uno, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Aquí le damos solución rápidamente. Voy a jalar el mes 3, ahí está. Luego voy a jalar el mes 4. Voy a importar, ¿no? Voy a importar el mes 4, miren, ahí está, 64. Y por último aquí, voy a importar el mes 5. Ya está. Entonces ahí rápidamente ya está. Ahora, mire, ya llené todo mi dato de mi flujo de caja. He llenado todos los datos, todos los cobros y pagos. No hay más cobros ni más pagos que se tendrían que realizar. Están todos los datos. Ahora sí voy a sumar. Primero sumo los ingresos. Ahí. Me olvidé decirle que esta suma no se hace en general, sino que tengo que ir mes a mes. Como decían nuestros profesores antiguos, hay que ir mes a mes matando. Hay que ir matando cada mes. Y entonces sumo mis ingresos ahí. Sumo, ahí, tengo solamente eso, ahí está. En la parte inferior sumo mis egresos mes a mes, ¿no? Estoy matando mes a mes como le dije. Ahí está, sumo los, ya está. Y entonces establezco el flujo financiero, que esto es el saldo. Este que llamamos flujo también es técnicamente saldo. Le vamos a poner ahí saldo final. No que en finanzas mucho se habla de flujos financieros, un poco más refinado, ¿no? En contabilidad más le conocemos como saldo, ¿no? Y establecemos como saldo, ¿eh? Entonces me pongo ahí el símbolo de fórmula, en este caso más, yo utilizo así más, es más práctico. Entonces 100 menos este total que está acá. En este momento lo cubre esto. Vamos a digitar la celda. No me deja escribir ahí, no me deja jalar ahí, pero el total de egresos está en la celda B93. B93. No me deja ver la otra celda. Ahí. Ya está. B93. Y ahí está. 100.000 de ingresos menos 400.000 de egresos. Tengo saldo 300.000. O sea, pérdida, ¿no? Tengo una pérdida. Por eso le dije que es posible que tengamos bastantes pérdidas, aun cuando después ya se va mejorando. Vamos a ver cómo se comporta. Como dice la canción, compórtate. Vamos a ver. Este saldo final lo jalamos aquí arriba, al mes 1, mire. Así. Esto va arriba. Esto de acá va arriba.
el saldo final del mes 0 es saldo inicial del mes 1. Ahí está. Y sumo otra vez ahí. Sumo. Y acá sumo desde acá. Estos valores. Ahí sumo y ya está. Y luego, en la parte inferior, también sumo. En los egresos, ¿no? Sumo. Y si hubiera datos, tengo que tomar en cuenta todo esto de acá. Todo esto de ahí. Si hubiera datos. Entonces, ya está. Ahora establezco nuevo saldo. Nuevo saldo más 250 menos, otra vez aquí, se pone aquí, la celda cubre todo esto, menos C93. 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 Cierro y enter. Ahí, ya está. Ahora, para el mes 2, para el mes 2 llevo este saldo de acá, lo llevo, ¿sí? Ya está. Otra vez sumo, por eso le dije, hay que ir, digamos, estableciendo los saldos mes a mes. Mes a mes. Aquí, otra vez aquí, vamos a establecer aquí esto de acá. La suma, y ahí está la suma. Y luego sumamos en la parte inferior también, o como hacen otros, digamos aquí, vamos a hacer lo siguiente, como hacen ahí. Toman desde acá hasta ahí y le damos la suma. Y ya está. Ese creo que es la forma más exacta. Y luego establecemos la diferencia, ¿no? Esta cantidad menos, aquí sí, otra vez, en D93. D93. Y luego enter y enter, y ya está. Ahora jalo mi saldo del mes 2 para mi mes 3, ahí está. Sumo otra vez aquí, vamos a aplicar la sumatoria ahí, de esta forma, ¿no? Incluye hasta la suma, ¿no? Ahí, ya. Esto es lo que nos enseñó la profe, que son clases de la profesora, muy bien. En la parte inferior también, selecciono todo lo que voy a sumar ahí, incluyendo donde voy a poner el total, y le ponemos autosuma ahí. Y automáticamente sale la suma. Luego, acá, los ingresos de acá, menos E93. E93. Cierro. Y tengo ahí la diferencia. Arrastro. Miren, de tener un saldo negativo en el primer mes, ha ido mejorando mi proyecto, ¿no? Ha ido mejorando mi negocio, ¿no? Entonces acá arrastramos este saldo de acá, lo vemos arriba y ya está. Otra vez sumamos ahí. Hasta ahí, nos vamos ahí. Ya está. Acá también sumamos todo esto. Hasta ahí. Sumamos. Luego restamos los ingresos menos los egresos. En este caso, F93. F93. ¿Sí? Y ya está. Y luego, finalmente, en mi mes 5, jalo o llevo, arrastro, importo el saldo del mes 4, que es este, y ya está. Y luego sumo ahí, sumo, ya está sumado, selecciono acá, sumo, ya está, y finalmente resto. Finalmente resto menos G93. G93. Y ya está. Entonces, miren, al ojo podemos determinar que vamos a tener un valor actual neto
positivo y por lo tanto un proyecto viable. ¿Por qué? Porque tenemos más valores, más flujo, más saldos positivos. Tenemos más flujo, más saldos positivos. Y entonces nos vamos a determinar el valor actual neto aquí. En este caso vamos a poner todos los flujos. Aquí vamos a poner todos los flujos. ¿Sí? Vamos a poner todos los flujos. ¿Sí? No recuerdo cómo jalar así. En sentido contrario, todo esto lo voy a jalar uno por uno para evitarme problemas. Ahí. Jalamos ahí el mes 4, ahí está. Y por último el mes 5. Debería jalarlo, digamos yo, todo eso. Debería, pero ahorita para ponerme a ver cómo era la fórmula ya perdemos tiempo. Entonces lo que hemos es importado los saldos. Arriba verificamos ahí menos 300, 179, 245, 317, 406, 513. Hay que percatar de todo eso que esté bien, porque si está mal, cuidado, ya le dije hace rato. Entonces miren, aquí hacemos la autosuma. Lo ponemos aquí, seleccionamos todo esto hacia abajo y suma. Y ya está sumado. Pero estos flujos financieros netos son los importes a futuro, son los valores futuros. Estos son los valores futuros. En la columna 2, o columna B, mirando arriba, son los flujos de dinero futuros. Y eso hay que convertirlo a valores actuales netos. Para eso vamos a determinar el BAN acá. Vamos a determinar el BAN. Primero digamos que acá, miren, tengo que insertar una fórmula. Aquí voy a determinar cuál va a ser el factor. Este factor siempre va a ser igual así de la siguiente manera. 1, a ver, signo de fórmula, 1 entre Recuerdan que le dije hace rato esto de la tasa. Recuerda, ahí tengo que emplear la tasa. La doctrina financiera dice que entre la tasa entre la trema 3.87 y el CPPC 2.35, por el principio de prudencia, miren, recuerden, el principio de prudencia, muy utilizado en contabilidad y también en finanzas, debo utilizar la tasa más alta. En este caso, 3.87%. Esa es la tasa que debo utilizar. Entonces acá pongo ahí, en la fórmula tengo que utilizar aquí a 1 más 0.0387. Y luego eso elevarlo aquí. Estuve viendo el otro día que me saliera la copita para la potencia, ¿no? Y nunca lo pude lograr, ¿no? Nunca lo pude lograr aquí. Y entonces aquí vamos a ver si sale con AL 251. AL 251. No sale nada. AL 251. Tampoco. Vamos a digitar aquí, a ver, con esto. Con este shift, nada. Sale cualquier cosa menos eso. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos aquí para ponerle la potencia? Hay una fórmula de potencia, ¿no? Hay una fórmula de potencia. Por acá vamos a utilizar la fórmula de potencia. Miren, potencia.
Ahí está, miren. Ahí está la fórmula de potencia. Devuelve el resultado de elevar el número a una potencia, ¿no? Ya. Pero ¿cómo lo registramos acá? Esto? No sé. No, nada. Vamos a salir un ratito ahí y vamos a ver cómo lo ponemos aquí. Potencia. Vamos a utilizar potencia ahí. Potencia. Mejor vamos a traer la fórmula arriba. Acá, vamos a ver aquí. Fórmulas financieras. Potencias, forma lógica matemática, ¿no? Acá. La fórmula matemática. Debe estar por aquí potencia casi al final. Ahí está potencia. Ya, ahí me dice, miren, que ahí ponga el número. Y el número que voy a elevar a la potencia es aquí, así, 1 más 0.3, no, 0.0387. Ese es mi número. Ese número es el que le voy a poner. Y luego la potencia aquí, le voy a poner la potencia aquí 0. El primero va a ser con potencia 0. Potencia 0. Y luego, lógicamente, esto va a ser igual a 1, ¿no? Y ya tenemos ahí. Pero esa es la fórmula que debemos aplicar, ¿no? Entonces, miren, voy a copiar esta fórmula aquí, lo voy a llevar acá. Lo voy a llevar aquí. Ah, no. Ahí. Voy a copiar esa celda, copiar. Vamos a copiar la celda, lo vamos a meter acá. A ver si funciona ahí. Ya está. Entonces, ahí tengo mi fórmula, miren. Y esto lo arrastro hacia abajo. Y voy a ir cambiando el número interno acá. Acá, en vez de 0, va a ser 1. Correcto. Luego, no, está mal aquí. Debe ser menor de 1 este valor. Algo está mal. Pero vamos a ver aquí. Aquí debe ser 2. Debería ser 2. Pero veo que está subiendo. Y acá debe disminuir más bien. Algo no cuadra aquí. Algo no cuadra. 1 más 0.087. 1,0. Qué raro. Qué raro que no cuadra aquí. ¿Por qué no sale el valor aquí? Bien. El 1 está bien. Este 1 está bien. Vamos a poner entonces aquí para el resto de potencias. Aquí nos ponemos en potencia la fórmula matemática. Vamos aquí, matemáticas, y lo ponemos ahí otra vez con la fórmula, porque no está copiando como quisiéramos, ¿no? Potencia, aquí está potencia. Y nos pide aquí el número. El número que nosotros vamos a potenciar es, bueno, le voy a poner directo, 1.0387. Ya está. Y la potencia aquí en este caso va a ser 1. Y debe darnos un valor, uy, pero cada... Ah, ya. Estoy mal, pues. Estoy mal aquí. El número va a ser, ya, por eso digamos acá va a ser 1 entre. 1 entre. Esto. Y ahora sí. Ahora sí está, ¿no? Y el anterior no sé cómo dio eso, pero vamos a corregir ahí. Y entonces aquí, vamos aquí a corregir. Aquí en vez de
1 va a ser 2 ya. Y esto va a ir disminuyendo. Este va a ser 3. Uno tiene que ir dándose cuenta, ¿no? Y luego este va a ser 4. Cambiamos el 4. Y luego este va a ser 5. 5. Ya está. Ahora sí, así es, ¿no? Pero voy a regresar este 1 para adecuar la fórmula. Aquí en realidad faltaba ponerle esto, miren. Ponerle esto. Más bien voy a arrastrar aquí. Esta fórmula la voy a arrastrar hacia arriba. Ahí está. Ahora, y aquí voy a corregir. En vez de 1, aquí es 0. Ya está. O sea, si no es por un lado, lo tomamos por todos los lados. ¿Verdad? Ya está. Así. Ahora, el BAM me dice que era una multiplicación de la columna 2 por la columna 3. Eso está facilito. Esto, columna 2 por la columna 3 y ya está. Aquí. Ahí está. Y luego esto lo sumamos. Sumamos ahí. ¿Dónde está? Inicio, suma. Ahí está. Así está. Ahí tenemos el valor actual neto mediante este cuadro. Pero ahora vamos a ver si eso nos da con la fórmula del Excel del BAN. Generalmente no da exacto, o el número decimales que utilice. Posiblemente en el Excel utilicen mucho más decimales, pero vamos a ver cómo funciona esto. Miren, aquí me dice fórmula BAN, y aquí voy a entrar a la fórmula. Me voy aquí a fórmulas. ¿Dónde está fórmulas? Ahí está. El BAN viene como BNA. Me voy a ir a buscar el BNA. BNA, ahí está. Y ahí me pide los datos. Tasa, la tasa. 0.0387. Esa es la tasa que hemos utilizado, ¿no es cierto? El valor 1. El valor 1 es este, mire, estos 300.000. Ahí está el valor 1. Luego me pide el valor 2. ¿Está ahí? Luego me voy al valor 3. Luego al valor 4. Luego, aquí con esta flecha, para que me aparezca otro cuadrito ahí, entro ahí al valor 5. El valor 5, pero que corresponde en este caso al mes 4, ¿no? Al periodo 4, ahí está. Con esta flechita, clic ahí para que me dé espacio, jalo el último valor y esto. Con eso ya me debe dar el BAN. Y ahí vemos, miren, aquí dice, aquí está. Pero no es igual al valor que hemos determinado. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Bueno, no tan pequeña, pero el sistema trabaja así. Hemos aplicado ahí entonces esta tabla hemos aplicado para determinar el valor actual neto. Esa tabla funciona de alguna forma, podemos decir de alguna forma mecánica, ¿no? Mecánica. En cambio, esta fórmula de acá, funciona, digamos, con el tecnicismo y la configuración que le ha dado el Excel, la plantilla Excel. Lo importante en este caso es que ambos valores son positivos y por lo tanto el proyecto es viable. Y como es viable, aquí vamos a poner, mire, nuestro informe. Ya terminamos el trabajo y hay que hacer nuestro informe para ir a cobrar, pues, si no, ¿cómo cobramos? Y entonces dice, para el presidente del directorio, de tal persona, aquí voy a poner mi nombre, aquí, Domingo Hernández Celis y sus hierbas, ya está. Introducción. Mira, que aquí hay este es el informe clásico que muchos utilizan en auditoría y por ahí lo hemos trasladado acá, ¿no? Introducción, observaciones, conclusiones, recomendaciones.
En la introducción son los datos generales. Podríamos llenar más datos ahí. En este caso hemos simplificado así. El argumento de este documento es determinar la viabilidad del proyecto, del negocio de la empresa. Punto. Las observaciones. Es bueno poner observaciones. Miren, recuerde que en la medida que podamos observaciones, aunque el resultado esté mal por algún error humano, recuerden que somos falibles, imperfectos, pecadores, y por lo tanto podríamos equivocarnos en algún dato, por más cuidado que tengamos, ¿no? Esto me hace recordar a veces cuando los grandes autores publican un libro, ¿no? Y ese libro es un bestseller, como se estila decir, ¿no? Sin embargo, cuando uno lo lee, encuentra errores. Y saben, para editar un libro de esos bestsellers, de estos premios Nobel, pasan como 20 editoriales. Sin embargo, algo se les pasa. Algo se les pasa. Lo mismo puede suceder acá, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto como observaciones. La empresa no proporcionó, ¿no?, información histórica de inversiones, deuda, ventas, etc. No proporcionó indicadores de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad, lo cual limita el informe. Hay que poner esas salvedades, ¿no? Recuerde que con esto salvamos el pellejo, ¿no? Con esto salvamos el pellejo. Esto es muy similar a lo que pasa en auditoría, ¿no? Los auditores cuando dicen, por ejemplo, los estados financieros presentan la situación razonable. Ese razonable es una salvedad, ¿no? Con eso están diciendo que el examen no ha sido total, que el examen solamente ha sido selectivo, que el resultado que han llegado solamente es a las pruebas que han aplicado. Así de claro. Lo mismo aquí, por eso que es bueno utilizar las observaciones. Y en el campo profesional mucho se aplican las observaciones. Si algún economista me está viendo, aquí en este caso, podrá digamos, decir que lo que digo es verdad, en el sentido siguiente, ¿no? Los economistas, por ejemplo, siempre que dan un pronóstico, como en este caso, estos presupuestos son pronósticos, ¿no? Siempre utilizan esa expresión que es ceteris paribus, y que significa, digamos, que se puede llegar a ese resultado siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales. Incluso actualmente los economistas ni siquiera lo dicen, pero inserto ahí debajo como plataforma está esa frase. Esa es su salvedad, esa es su observación. Correcto, seguimos. Las conclusiones. Para estos efectos se estila poner una sola conclusión y es poner el valor del valor actual neto que hemos determinado. Y eso lo vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí en esta celda, ¿sí? Lo vamos a importar de acá. Le tengo más fe a la tabla que a la fórmula, por si acaso. Ahí está. Y le pongo, si deseo, le pongo negrita para que sea más, incluso, bueno, rojo no, pero azul, sí, más bien azul. El azul sabemos que es un clásico en el campo de los negocios, ¿no? Ahí azul quiere decir que es un valor positivo, adecuado, ¿no? Ahí está, azulito. Es posible que el gerente que te mandó, te ordenó, te pagó para hacer esta evaluación, ni siquiera te lea lo que has puesto ahí, solamente mire ese valor. Si está ese valor positivo y azulito ahí, significa pues que está bien, ya arranca todo el proyecto. Porque a veces están esperando el informe del analista para arrancar el proyecto. Ahora, en las recomendaciones, pues, miren, las recomendaciones deberían ser así entre 6, 7 recomendaciones, o como este caso que hemos puesto 4. Se recomienda la pronta ejecución. Ojo ahí, ¿por qué pronta ejecución? Y ahí, ahí se le ha puesto en vista, mira, ahí hay un error incluso en vista, la secretaria ahora me la paga.
Se recomienda la pronta ejecución del proyecto en vista que vivimos en tiempo en que el rubro de construcción, si fuera este el caso, repuntará por efecto de la reconstrucción del país. Y también, asimismo, aquí vamos a agregar, asimismo, por cuestiones macroeconómicas. Ustedes saben que la macroeconomía puede distorsionar al final un proyecto. ¿Qué cosa es la macroeconomía? Es la inflación, es la tasa de cambio, es el tipo de cambio. ¿Qué pasa, digamos, ahí si sube la inflación, si sube el tipo de cambio, si se aumentan los intereses, se distorsiona todo esto? Entonces, por eso, uno como analista le recomienda ahí al gerente, haz rápido esto, porque si no se desfasan. Supongamos que el gerente lo hace después de 3 meses y nos echa la culpa ahí. Entonces, un momentito ahí, vamos a ver nuestras recomendaciones y ahí tenemos nuestra salida. Pues. 2, se recomienda apostar por el incremento de ingresos, participando así. Bueno, de hecho, digamos, entre todos los conceptos, las empresas siempre tienen que buscar vender más y más. No hay límite para las ventas. Las ventas o ingresos, si es posible, pueden que lleguen hasta el cielo, ¿no? Pero mientras más altas son mejores. Y una empresa nunca debe tirar la toalla, como se dice, por el aumento de la venta. Siempre tiene que estar generando estrategias, tácticas, acciones para mejorar, incrementar sus ingresos o ventas, ¿no? Luego, dice, se recomienda el control de los costos. Claro que sí, ¿no? Esto de los costos de la materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación tienen que ser adecuadamente controlados, ¿no? Y negociados incluso, debe negociarse, ¿no? Hay que negociar con los proveedores, hay que negociar con los trabajadores, etc., ¿no? Y luego dice 4, se recomienda reducir los gastos administrativos de venta y gastos financieros. Esto incluso lo puede hacer más rápido la empresa y por eso le recomendamos también. Si quisiéramos insertar otra recomendación, esta es muy utilizada también en el campo de los negocios. Se recomienda trabajar con economía, eficiencia, efectividad, productividad y mejora continua. Con eso le estamos diciendo que haga todo bien, porque si no le puede fallar, ¿no? Pero claro, esta última recomendación teníamos que hacerlo siempre y cuando se trate de un gerente profesional, porque un gerente profesional entiende qué cosa es economía, ¿no? Pero un gerente, digamos, empírico, un gerente analfabeto, ¿qué diantres será economía, eficiencia, efectividad, productividad? Va a creer que nosotros estamos mal, ¿no? Entonces, depende a quién nos dirigimos, ¿no? Tener en cuenta en todo informe cuando uno hace, sea en lo académico, sea en lo profesional, sea en cualquier, debemos saber a quién nos dirigimos y hablarle en el lenguaje que esa persona no debe entender. Entonces, si el gerente profesional dice, economía, me está diciendo que reduzca costos y que obtenga mayores beneficios, ¿no? Costo-beneficio, recuerden. Eficiencia, me está diciendo que racionalice los recursos, ¿no? Que haga bien las cosas, ¿no? Efectividad, ¿no? Que siempre busque el logro de las metas y objetivos, ¿no? Y productividad, que le saque el mayor provecho al trabajo de la gente, de los recursos que se tienen. Y luego mejora continua, ¿qué cosa es? Y digamos siempre estar creando e innovando procesos, procedimientos, ¿no? Todo eso tiene que ir cambiando en las empresas para hacer, digamos, más viable los negocios, más viable los proyectos, ¿no? Y por ende ir en la reducción correspondiente. Y así podríamos poner hasta 7, 8, 10 recomendaciones. Bien, entonces de esa forma, así hemos
terminado pues este trabajito, ¿ah? Me olvidaba de grabar ahí, está grabadito ahí, está grabado ahí en mi máquina y lógicamente en, en la plataforma que ojalá no nos haya abandonado, ¿no? No nos haya abandonado. Habiendo terminado esta evaluación de proyectos utilizando este poderoso aplicativo Excel, damos por terminado el evento. Muchas gracias. Buenas noches.